Ella solo quería ayudar. Ese era su único propósito en la mansión del silencio. Pero él, el magnate Damián Alcázar, vio más allá. Descubrió en sus gestos sencillos, en la forma en que sus manos tocaban las cosas rotas, la ternura exacta que su hija necesitaba. Una ternura que el dinero no podía comprar, ni los médicos sanar. Ella no sabía que su simple bondad estaba a punto de desatar una guerra. Y que su ayuda lo cambiaría todo. Hola, mi querida comunidad de corazones sensibles. Soy Alejandro Santoro, escritor, y les doy la bienvenida a este espacio donde las emociones narran la vida. Hoy les traigo una historia que nace de la invisibilidad y florece en la necesidad más pura. Es un relato sobre cómo la mirada correcta, en el momento preciso, puede rescatar un alma del abismo. ¿Alguna vez han sentido que su bondad es pasada por alto? ¿O que un pequeño gesto de ternura puede tener la fuerza de un huracán? Si disfrutan de las historias que nos recuerdan el poder de la empatía, les pido que se suscriban al canal y me dejen un comentario contándome qué esperan de este viaje. Prepárense para conocer un mundo de frialdad y una chispa de calor inesperada. Esta es la historia de Clara, una joven que aprendió a caminar de puntillas por la vida, acostumbrada a que su voz se perdiera en el ruido de las exigencias ajenas. Creció bajo la sombra de la indiferencia, cargando una herida de silencio, pero dueña de una empatía que desbordaba sus manos. Y es la historia de Damián Alcázar, un hombre que había conquistado el mundo de las finanzas, un magnate cuya palabra era ley, pero que vivía prisionero en el mausoleo de su propia mansión. Era un viudo endurecido por la culpa, incapaz de conectar con lo único que le quedaba, su pequeña hija Sofía, quien se había refugiado en un mutismo impenetrable tras la tragedia que marcó a la familia hace exactamente un año. El destino de ambos estaba sellado por el dolor. Aunque en extremos opuestos del espectro social. Damián había gastado una fortuna en los mejores especialistas del país, intentando comprar la voz de su hija, pero el silencio de Sofía solo se hacía más profundo con cada sesión fallida. La mansión Alcázar era un laberinto de reglas estrictas, gobernada por la sombra de la esposa fallecida y la mano de hierro de su cuñada, Beatriz, una mujer que veneraba el luto y despreciaba cualquier soplo de vida. Clara llega allí buscando solo un sustento, un trabajo menor como asistente de limpieza, una forma de sobrevivir sin molestar. Su instrucción fue clara: ser invisible, limpiar las sombras y, sobre todo, no acercarse a la niña rota. Pero Clara no sabía cómo evitar sentir. Ella solo quería ayudar. Su naturaleza era reparar lo que estaba quebrado, ya fuera el ala de un pájaro o el pétalo de una flor mustia. Y fue Damián, el hombre que solo entendía de números y resultados, quien la descubrió. La observó desde la ventana de su despacho, creyendo que nadie lo veía, mientras ella, en el jardín, le susurraba no a la niña, sino a una planta marchita. Vio en sus gestos, en esa delicadeza sin testigos, la ternura exacta que su hija necesitaba. No era medicina, no era terapia. Era humanidad pura. Y en ese instante, el magnate supo que esa joven insignificante era la única llave o la destrucción definitiva de su frágil mundo. La mansión Alcázar no era un hogar. Era una declaración de poder y soledad. Cada superficie de mármol pulido reflejaba los techos altos y las lámparas de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. El aire era perpetuamente frío, viciado con el aroma caro de la cera para pisos y el perfume de flores cortadas que morían en jarrones de plata. Los pasillos eran tan largos y silenciosos que el sonido de una cuchara caída resonaba como una blasfemia. Era un lugar donde la vida se había detenido, un museo dedicado a la ausencia. En este entorno gélido, Damián gobernaba su imperio y su dolor, mientras su hija se desvanecía en las habitaciones de lujo que parecían más celdas que dormitorios, incapaz de procesar el mundo. Clara venía de un mundo opuesto. Un pequeño barrio donde las casas se apretaban unas con otras buscando calor y las paredes eran finas como el papel, guardando pocos secretos. Creció sirviendo a una familia que la consideraba una boca más que alimentar, un error conveniente para las tareas duras. Su madre, una mujer vencida, le había enseñado que la mejor forma de sobrevivir era no estorbar, no pedir, no soñar. Por eso Clara había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, se movían con la gracia de quien teme romper el aire. Su silencio no era vacío. Estaba lleno de historias no contadas, de una compasión que guardaba para los seres indefensos. Pues ella misma se sabía una. Por otro lado,
Damián Alcázar vivía atrincherado en su lujoso despacho, un santuario de caoba y cristal con vistas al jardín inmaculado donde su hija se marchitaba. Desde allí, movía los hilos de su imperio, pero fracasaba estrepitosamente en la tarea de ser padre. La culpa lo carcomía. Recordaba a su esposa, vibrante y llena de risa, y luego miraba a Sofía, su réplica en miniatura, convertida en una muñeca de porcelana sin voz. Los informes de los psicólogos se acumulaban sobre su escritorio, todos concluyendo en fracasos elegantes. Había perdido la cuenta del dinero invertido. Estaba desesperado, furioso con su propia impotencia. Un rey Midas que convertía en oro todo menos lo que importaba. El alma rota de su pequeña, la verdadera guardiana de la mansión. Sin embargo, era Beatriz, la cuñada de Damián. Era una mujer alta, vestida perpetuamente de un luto impecable que parecía más una armadura que una señal de duelo. Beatriz se había erigido como la protectora de la memoria de su hermana, y en ese rol controlaba cada rincón de la casa con una disciplina castrense. Odiaba el desorden, el ruido y, sobre todo, la vida. Desde el primer instante en que vio a Clara, con sus ropas humildes y su mirada baja, la despreció. Vio en ella la amenaza del mundo exterior, una mancha de vulgaridad en su templo de dolor perfectamente curado. Sus órdenes eran cuchillos afilados, buscando siempre herir la dignidad de la joven. El cruce de destinos ocurrió en una tarde gris, cuando la llovizna acentuaba la melancolía del jardín. Sofía estaba sentada en un banco de piedra, inmóvil, mirando la nada. Clara, que tenía órdenes estrictas de no acercarse, debía limpiar los ventanales cercanos. Pero entonces vio un pequeño nido caído, destrozado en el césped húmedo. Ignorando el frío, creyéndose invisible, se arrodilló. No vio a la niña ni al magnate que observaba desde la altura. Solo vio el nido. Con una ternura infinita comenzó a rearmar las ramitas, susurrando palabras de consuelo a los pájaros que ya no estaban, como si pudiera remendar el dolor del mundo con sus manos. Damián. Desde su ventana contuvo la respiración. Estaba acostumbrado a las interacciones forzadas de las terapeutas, a los intentos ruidosos de estimular a Sofía. Pero esto era diferente. Era un acto de bondad pura, sin audiencia. Y entonces ocurrió el milagro. Sofía giró lentamente la cabeza. Sus ojos vacíos siguieron el movimiento de las manos de Clara. No hubo sonido, pero fue el mayor avance en un año. Damián sintió una sacudida eléctrica. Vio el gesto. Vio la ternura que su hija necesitaba. Y en ese momento, una decisión peligrosa, irracional y desesperada comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la respuesta no estaba en la ciencia sino en esa muchacha insignificante? Al día siguiente, Damián Alcázar rompió el protocolo de su propia casa. Convocó a Beatriz y con la frialdad de quien cierra un trato millonario, anunció que Clara sería reasignada. Ya no limpiaría. Se convertiría en la acompañante de jardín de Sofía. La orden cayó como una bomba en el silencio glacial de la mansión. Beatriz palideció, sintiendo la decisión no solo como un error, sino como una traición personal a la memoria de su hermana. ¿Cómo se atrevía a poner la salud mental de su sobrina en manos de una sirvienta ignorante, una advenediza que no sabía nada de la tragedia familiar? Sus labios se afinaron en una línea de desprecio, pero su objeción fue calculada, citando la opinión de los especialistas. Damián fue inflexible. «Los especialistas han fracasado», declaró, su voz cortante como el acero. «Vi algo que ellos no vieron. Ella se quedará con la niña». La injusticia para Clara fue inmediata, aunque de otro tipo. Fue sacada de sus sombras, donde se sentía segura, y arrojada al centro de la arena. No le preguntaron, le ordenaron. Sintió pánico. No temía a la niña. Temía a Beatriz y al magnate mismo. Ser el foco de atención, para alguien que había aprendido que la atención solo trae dolor, era una tortura. Ahora sus movimientos serían escrutados, su bondad puesta a prueba, y sabía, con una certeza helada, que Beatriz esperaría el más mínimo error para destruirla y expulsarla. La tensión social en la mansión se volvió irrespirable. El resto del personal, acostumbrado a la jerarquía rígida impuesta por Beatriz, vio el ascenso de Clara como una afrenta. Los susurros la seguían por los pasillos. ¿Qué brujería había usado esa muchacha muda para engañar al patrón? La veían como una oportunista, una amenaza al orden establecido.
Javier, el viejo jardinero, fue el único que le ofreció una mirada de compasión. «Tenga cuidado, niña», le susurró un día. «En esta casa, la bondad se confunde a menudo con debilidad, y las flores que crecen demasiado rápido son las primeras en ser cortadas». Clara entendió que estaba sola, atrapada entre la necesidad desesperada de un padre y el odio vigilante de una mujer herida. Los primeros días de Clara y Sofía juntas fueron de una quietud tensa. Clara, aterrada por su nueva responsabilidad, simplemente replicó lo que Damián había visto. Se sentó en el jardín no muy cerca de la niña y se dedicó a cuidar las plantas. Hablaba con las rosas, reparaba los tallos rotos, limpiaba las hojas enfermas. No le exigía nada a Sofía. No la miraba directamente, dándole el espacio que ella misma siempre había anhelado. Sofía, por su parte, observaba. Su mutismo seguía intacto, pero sus ojos, antes vacíos, ahora tenían un foco. Seguían las manos de Clara, fascinados por la delicadeza constructiva de alguien que, en lugar de exigir, simplemente daba. Damián observaba esta interacción desde su ventana, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Cada minuto que Sofía pasaba en calma era una victoria, pero cada mirada de desdén de Beatriz era un recordatorio del riesgo que corría. Su dilema interno era profundo. Había construido su vida sobre la lógica y el control, pero ahora había apostado el bienestar de su hija a un impulso, a un gesto de ternura inexplicable. Dependía de una extraña. Esta dependencia lo enfurecía y al mismo tiempo lo atraía de una forma que no se atrevía a admitir. Veía a Clara, tan frágil y tan fuerte, y se preguntaba quién era realmente esa mujer que había roto el hechizo de su hogar. Clara, sintiendo que el jardín se volvía predecible. Un día, llevó consigo un viejo cuaderno de dibujo y un carboncillo. Se sentó en el césped, dándole la espalda a la casa para ignorar los ojos vigilantes de Beatriz, y comenzó a dibujar las flores marchitas, dándoles vida en el papel. Hablaba en voz baja, no a Sofía, sino a los trazos. «Tú también mereces ser bella», susurró al dibujo. Dejó el cuaderno en el banco cuando se fue. Al día siguiente, encontró el cuaderno en el mismo lugar, pero en la página siguiente había un solo trazo, débil y tembloroso, hecho por una mano infantil. Sofía había respondido. Clara sintió un escalofrío. Era un secreto entre ellas, un puente construido con grafito y silencio. Damián, que lo vio desde lejos, sintió que su corazón, muerto hace tanto, daba un vuelco doloroso de esperanza. Beatriz observó esta nueva conexión con un veneno creciente. La paz de la niña era una afrenta a su dolor. Decidió que la intuición de la sirvienta debía ser aplastada por la ciencia. Llamó al doctor Rivas, el eminente psicólogo infantil, exagerando la situación. «La niña está retrocediendo», mintió por teléfono. «Está obsesionada con la empleada, creando un apego insalubre. Está confundiendo a esa muchacha con su madre». El doctor Rivas, cuyo prestigio dependía de los honorarios de Alcázar, se alarmó. Un apego no profesional podía arruinar su caso. Prometió una visita de emergencia, listo para recomendar la expulsión inmediata de Clara. Beatriz sonrió. La guerra psicológica había comenzado, y ella usaría a los expertos como sus armas para extirpar a esa intrusa. Damián se encontró atrapado en un fuego cruzado. Por un lado, tenía la evidencia palpable del trazo en el cuaderno, el primer acto de voluntad de Sofía en un año. Por otro, tenía la advertencia profesional del doctor Rivas y la presión constante de Beatriz, quien insistía en que Clara estaba dañando a la niña. Pero su conflicto iba más allá. Se encontraba a sí mismo buscando excusas para bajar al jardín, no solo para ver a su hija, sino para observar a Clara. La miraba cuando ella creía que nadie la veía. La forma en que el sol atrapaba el color miel de sus ojos, la dignidad con la que soportaba los desprecios del personal, la absoluta falta de artificio en su ser. Era una criatura de pura emoción en su mundo de fría lógica. Y eso lo aterraba más que la advertencia del médico. Beatriz necesitaba una prueba irrefutable de la incompetencia de Clara. Esperó su oportunidad. Un día, mientras Clara y Sofía estaban en el invernadero, Beatriz sigilosamente abrió la puerta que daba a la piscina profunda, una zona que Damián mantenía cerrada por los dolorosos recuerdos. Luego, con un grito agudo, «¡La niña!», afingió un pánico que heló la sangre de todos. Damián bajó corriendo. Encontró a Sofía parada al borde del agua, mirando su reflejo, con Clara a unos metros,
paralizada por el grito. «¡La dejaste sola!», se acusó Beatriz, su voz temblando de falsa indignación. «¡Pudo haberse ahogado!». «Esta mujer es un peligro, Damián. ¿Vas a esperar a que ocurra otra tragedia para ver la verdad?». Clara estaba pálida, incapaz de defenderse de la mentira. Esa noche, Damián llamó a Clara a su despacho. El escenario estaba listo para el despido. La habitación estaba oscura, salvo por la lámpara que iluminaba su rostro severo. «¿Qué pasó en la piscina, Clara?». Él esperaba lágrimas, excusas, miedo. Pero Clara, aunque temblaba, levantó la mirada. La puerta estaba cerrada. Alguien la abrió mientras yo buscaba las macetas. «Yo nunca la pondría en peligro», dijo con voz baja pero firme. «Señor Alcázar, usted me pidió que la acompañara, no que la vigilara como una prisionera. Yo no soy una guardiana, solo estoy con ella. Sofía no le teme al agua, le teme al silencio que hay en esta casa. Si usted cree que soy un peligro, entonces debe dejarme ir». Su dignidad lo desarmó. No era una sirvienta pidiendo clemencia. Era una mujer defendiendo su verdad. Damián Alcázar se quedó inmóvil, observando a la joven que se atrevía a devolverle la mirada en el corazón de su fortaleza. Su respuesta no había sido una súplica, sino una declaración. Vio en ella una integridad de acero envuelta en algodón. Por primera vez, alguien no le temía por su dinero, ni lo adulaba por su poder. Simplemente le presentaban una verdad. Sintió el impulso de disculparse, pero el orgullo de magnate se lo impidió. En lugar de eso, su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Puede retirarse. La decisión sobre su permanencia se tomará mañana. No salga de su habitación». La despidió, pero la tormenta en su interior acababa de desatarse. Había visto la mentira en los ojos de Beatriz y la verdad en los de Clara. La dejó ir, sabiendo que ya no podría volver a verla como una simple empleada. Tal como Beatriz había planeado, el doctor Rivas llegó a la mañana siguiente. Era un hombre de sonrisa pulcra y traje caro, que exudaba una autoridad que Damián solía respetar. El médico entró en la sala de juegos, donde Beatriz había insistido que se hiciera la evaluación, un espacio que Sofía detestaba por sus colores estridentes y sus juguetes sin alma. Beatriz se sentó en un rincón, como un cuervo esperando su festín. Damián observaba desde el umbral tenso. El doctor Rivas saludó a Sofía con una familiaridad profesional que la hizo retroceder visiblemente. «¿Y esta?», dijo el doctor, mirando a Clara con una sonrisa condescendiente. «Debe ser la acompañante. Le he pedido que esté presente para observar la dinámica». Clara asintió, sintiéndose un insecto bajo un microscopio. La sesión fue un desastre orquestado. El doctor Rivas sacó sus tarjetas de estímulos, sus preguntas estructuradas. «Sofía, ¿puedes señalar el color de la tristeza? ¿Recuerdas a mamá?». La niña, que había empezado a abrirse en el jardín, se replegó instantáneamente. Se abrazó las rodillas, metiendo la cabeza entre ellas, regresando a la coraza de silencio que tan bien conocía. El doctor suspiró con frustración teatral. «Como ven, la regresión es severa. La fijación es clara». Luego giró su silla hacia Clara. «¿Y usted? ¿Qué métodos utiliza? ¿Tiene alguna formación?». La pregunta era una acusación. Clara sintió que el aire le faltaba, mientras Beatriz sonreía sutilmente. El experto estaba confirmando la sentencia. Ella era la culpable de aquel retroceso. Clara tragó saliva. Su voz apenas un susurro que obligó a los presentes a inclinarse. Yo no uso métodos, señor, solo me siento con ella. En el jardín. Hablamos de las semillas. A veces dibujamos. Yo no le pido que hable». El doctor Rivas levantó una ceja, intercambiando una mirada de suficiencia con Beatriz. «Romanticismo», dictaminó. «Peligroso. Está validando su mundo de fantasía en lugar de anclarla a la realidad». «Señor Alcázar, esta terapia de silencio y plantas está fomentando la disociación». «La niña necesita estructura, no una cómplice en su evasión». Las palabras cayeron como piedras sobre Damián. La ciencia estaba hablando. La lógica le exigía que escuchara al experto y pusiera fin a ese experimento sentimental. Damián observó la escena. Vio a su hija, encogida y temblando ante el experto, que debía sanarla. Recordó el trazo en el cuaderno, el giro de su cabeza en el jardín. La ciencia decía una cosa, pero sus ojos veían otra. Vio la arrogancia del doctor Rivas y la malicia satisfecha de Beatriz. Y vio a Clara, que no se defendía, simplemente describía la verdad. El magnate sintió una oleada de furia. ¿En qué se había convertido?
¿En un hombre que confiaba más en diagnósticos pagados que en la evidencia de sus propios sentidos? Se dio cuenta de que el silencio de Sofía no era evasión. Era un juicio contra todos ellos, contra su frialdad, contra su impaciencia. «Doctor», interrumpió Damián, su voz resonando con una autoridad nueva. «La sesión ha terminado». El doctor Rivas se quedó con la palabra en la boca, su sonrisa profesional congelada en un rictus de incredulidad. Beatriz se puso de pie de un salto, sus manos crispadas. «¿Damián? ¿Has perdido el juicio? Es el mejor especialista». Pero Damián Alcázar ya no miraba al médico. Su mirada estaba fija en su hija, que lentamente levantaba la cabeza, sus ojos buscando a Clara. «He dicho que la sesión terminó», repitió Damián, esta vez con el tono gélido que cerraba negocios. «Envíeme su factura, doctor. Ya no requeriremos sus servicios». Fue una ejecución. El doctor Rivas, humillado, recogió su maletín y salió sin decir palabra. Beatriz temblaba de rabia. La sirvienta no solo había invadido el jardín, acababa de ganar la guerra por el despacho. Damián había elegido la intuición sobre la ciencia, la ternura sobre el método. El magnate había elegido. Beatriz no era una mujer que aceptara la derrota. Si la ciencia había fallado, usaría el veneno. Esa misma tarde, reunió al personal en el vestíbulo principal. Su rostro era una máscara de dolor trágico. «Falta algo», anunció, su voz quebrándose con falsa emoción. «El relicario de mi hermana. El que Damián le regaló, el que nunca se quitaba. Ha desaparecido de su joyero». La insinuación flotó en el aire, pesada y tóxica, dirigida a la única persona que había alterado el orden de la casa. Clara, que estaba limpiando una mesa cercana, sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Entendió de inmediato. Esto era un jaque mate. Era su palabra, la de una don nadie, contra la de la señora de la casa. Era una trampa perfecta, diseñada no solo para despedirla, sino para destruirla. «Llamaré a la policía», continuó Beatriz, «a menos que tengamos una confesión, o quizás una pequeña revisión». Damián bajó las escaleras atraído por la conmoción. Su rostro era una tormenta. «¿Qué significa esto, Beatriz?». Ella, con lágrimas de cocodrilo, le explicó la pérdida. «Yo no quería creerlo, Damián, pero...». Fingiendo una duda, se dirigió a la pequeña habitación de Clara, seguida por Damián y los ojos acusadores del personal. Era un teatro cruel. Y por supuesto allí estaba, oculto bajo el delgado colchón de Clara, el brillante relicario de oro. Beatriz lo levantó con 2 dedos. Lo sabía. El silencio fue absoluto. Para Damián ver esa joya en ese lugar fue un golpe físico. Era el símbolo de su amor perdido, profanado por la única persona en la que había comenzado a confiar. Clara miró el relicario y luego a Beatriz, y supo que estaba perdida. No había forma de explicarlo. Yo no hice eso», susurró, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. «Yo nunca he subido al ala de la señora». «Yo no». Se ahogó en su propia impotencia. Las lágrimas de humillación quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Cómo podía defenderse de una mentira tan bien plantada? Vio el rostro de Damián, y lo que vio la destrozó. La duda. La confianza que había tardado semanas en construir se había evaporado en un segundo. Él creía en la evidencia. Beatriz había ganado. «Empaca tus cosas», dijo Damián, su voz muerta, incapaz de mirarla. «Te irás ahora». Clara asintió, su corazón roto en 1000 pedazos. La invisibilidad la había reclamado. Clara dio media vuelta para ir a su cuarto, aceptando su destino. El personal empezó a dispersarse, Beatriz con una sonrisa de victoria apenas disimulada. Damián se quedó paralizado, odiándose a sí mismo por la debilidad de su decisión. Y entonces, un sonido rompió el silencio de la mansión. No fue un grito, fue una palabra pequeña, oxidada por el desuso, pero clara como el cristal. «No». Todos se congelaron. Sofía estaba en lo alto de la escalera, aferrada a la barandilla. Bajó un escalón. Sus ojos fijos no en su padre, sino en Beatriz. «No», repitió más fuerte. «Tú», señaló a su tía. «Tú lo pusiste». Y entonces miró a Clara, que la observaba con lágrimas ahora sí cayendo. Sofía extendió su mano. «Mía», dijo. «Clara, mía». El silencio que siguió a la voz de Sofía fue más denso y pesado que cualquier silencio anterior. La palabra «mía» resonó en el mármol como una sentencia. Damián se quedó paralizado, no solo por la acusación, sino por el sonido. Era la voz de su hija, un milagro que había dejado de esperar. Era temblorosa, sí,
pero llena de una certeza que partió el alma del magnate. Clara lloraba abiertamente, no por la acusación que sufría, sino por la valiente defensa de la niña. Beatriz, por su parte, retrocedió un paso, su rostro pálido transformado por el pánico. La acusación tú la había golpeado con la fuerza de una bofetada. El personal de la casa, testigo de todo, intercambió miradas de horror. La verdad, tan brutalmente expuesta por una niña que no había hablado en un año, era innegable. La trampa se había cerrado sobre la cazadora. Damián Alcázar sintió como si despertara de un largo y doloroso sueño. Durante un año, había vivido honrando el luto, permitiendo que la amargura de Beatriz dictara las reglas de su hogar, confundiéndola con la devoción a su esposa muerta. Había elegido la lógica, el dinero y los expertos, pero la voz de su hija, ese sonido puro y primigenio, era la única verdad. Miró a Beatriz y la vio, quizás por primera vez, no como la hermana de su esposa, sino como un ser consumido por el veneno de los celos y el dolor. Vio su mano temblar mientras aún sostenía el relicario. Recordó la piscina, las mentiras al doctor. Todo encajó. Había estado a punto de expulsar la única luz que había penetrado su oscuridad. Todo por confiar en la oscuridad misma. Su culpa era inmensa, pero su claridad ahora era absoluta. Beatriz, dijo Damián, y su voz era tan baja y peligrosa que hizo que el personal retrocediera. Caminó lentamente hacia ella y le quitó el relicario de la mano. Lo miró, luego la miró a ella. Has usado la memoria de mi esposa como un arma. Has usado mi dolor como un escudo, y has intentado destruir a la única persona que ha ayudado a mi hija. Beatriz intentó farfullar una defensa. «¡No sabes lo que dices, Damián!» La niña está delirando. Esa mujer la ha envenenado contra mí, contra su propia familia. Pero sus palabras eran huecas, histéricas. «No», dijo Damián. «Ella no ha dicho nada. Solo ha mostrado ternura. Fuiste tú quien trajo el veneno a esta casa. Tú abriste la puerta de la piscina. Tú mentiste al doctor. ¿Y tú pusiste esto?» El magnate había hablado. El juicio estaba dictado. ¿Lo sienten? ¿Sienten ese nudo en la garganta? Es el sonido de la verdad abriéndose paso. Es el poder de la inocencia desenmascarando la crueldad. Historias como esta nos recuerdan que la justicia emocional, aunque tarde, siempre llega, y a veces, de la voz más inesperada. Si esta historia te está conmoviendo, si crees en el poder redentor de la bondad y en la fuerza de los que son injustamente acusados, te pido que me apoyes. Tu suscripción mantiene viva esta comunidad de historias profundas. Déjame un comentario si alguna vez has visto a alguien defender la verdad de una forma tan valiente. Sigamos juntos este camino, porque el desenlace de Damián y Clara apenas comienza y merecemos saber cómo el amor reconstruye las ruinas. Damián ni siquiera miró a Beatriz de nuevo. Su decisión era irrevocable. Recoge tus cosas. Te irás esta noche. Mi chofer te llevará a la estación. No había espacio para la negociación. La autoridad en su voz era la del hombre que había recuperado el control de su vida, no de su imperio. Beatriz soltó un sollozo ahogado de rabia y humillación, dando media vuelta y subiendo las escaleras derrotada. El personal se dispersó en silencio, sabiendo que el reinado de terror había terminado. Damián se quedó solo en el vestíbulo con Clara y Sofía. La niña corrió los últimos escalones y se aferró a las piernas de Clara, escondiendo su rostro en la tela de su humilde falda. Clara la abrazó, su cuerpo temblando por el shock. Damián las miró, un magnate roto, un padre sanado, y supo que debía pedir perdón. Damián Alcázar se acercó a ellas, no como el magnate implacable, sino como un penitente. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos que movían el mundo, temblaban. Se arrodilló, un gesto que jamás había hecho ante nadie, quedando a la altura de su hija, pero sus ojos buscaron desesperadamente los de Clara. «Clara, yo...» Su voz, esa voz que daba órdenes, se quebró. Había construido su imperio sobre la certeza absoluta, pero ahora estaba a la deriva en un océano de emoción. Usted me mostró todo lo que estaba mal. Mi ceguera, mi orgullo. Miró a Sofía, que seguía aferrada a Clara, protegiéndola. Salvaste a mi hija cuando yo, con todo mi poder, solo la estaba ahogando. Y yo te acusé. La palabra perdón era una montaña en su garganta, pero sus ojos la gritaron con una claridad devastadora. La mansión Alcázar, liberada de la presencia opresiva y gélida de Beatriz, pareció respirar por primera vez en un año. Fue como si el sol, por fin autorizado a entrar, comenzara a derretir el hielo de los mármoles y a calentar los pasillos. El personal, ahora sin la dirección venenosa,
comenzó a tratar a Clara con un respeto asombrado y profundo. Ya no era la sirvienta invisible, era la sanadora, la protectora de la niña, el milagro viviente de la casa. Damián insistió en que ocupara una de las habitaciones principales, un gesto que Clara, por la costumbre de su humildad, intentó rechazar, pero él fue firme, su voz suave. «Este es tu hogar ahora, Clara, si así lo deseas». Damián aprendía a tientas este nuevo idioma de la calidez, observándolas a menudo desde lejos, sin saber cómo unirse a esa paz. Con la fuente de su miedo desterrada, Sofía floreció. Sus palabras, al principio escasas como gotas de lluvia en el desierto, pronto se convirtieron en un arroyo constante. Su risa, un sonido que Damián solo recordaba vagamente de un pasado feliz, comenzó a llenar los salones que antes solo conocían el eco de la tristeza. El vínculo con Clara era el ancla firme que le permitía explorar el mundo de nuevo con seguridad. Pasaban horas en el invernadero, plantando semillas nuevas, un símbolo poderoso de la vida que regresaba con fuerza. Damián comenzó a unirse a ellas. Al principio, solo observaba, torpe en su propio jardín, hasta que un día, Clara le puso una pequeña pala en las manos. «Ella lo extraña, señor. Necesita a su padre». Fue ella quien le enseñó a Damián cómo reconectar con su hija. Y entonces, Damián dejó de ver a Clara solo como la salvadora de su hija. Empezó a ver a la mujer. Observaba la forma en que su cabello captaba la luz del atardecer en el jardín, la fuerza silenciosa en su postura, la profunda inteligencia en esos ojos color miel que habían conocido tanto dolor. Una noche, la invitó a cenar, no en la cocina, sino en el gran comedor, sentada junto a él y Sofía. Fue la primera cena familiar real en esa casa. Hablaron, no de negocios ni de luto, sino de sueños, de jardines, de música. Damián, el magnate acostumbrado a la adulación y a las relaciones transaccionales, se encontró completamente desarmado por la sencillez y la pureza de Clara. Su corazón, que creía muerto, comenzó a latir con un ritmo nuevo, cálido y peligrosamente adictivo. Una noche, Damián la encontró en el jardín, bajo la luz de la luna. Clara miraba las estrellas, envuelta en un chal que él le había regalado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era cómplice, lleno de cosas no dichas. «Nunca te agradecí apropiadamente, Clara», dijo él, su voz grave rompiendo la quietud. «No solo por mi hija, por mí. Estaba tan perdido en mi propio dolor que me convertí en un hombre que no reconozco. Me convertí en piedra». Ella giró para mirarlo, sus ojos brillando. «Usted no era de piedra, señor. Solo estaba herido, como el jardín en invierno, esperando la primavera». Él dio un paso más cerca, atreviéndose a rozar su mano. «Ya no es invierno, Clara, y no es gracias a mí, es gracias a ti». En ese toque, en esa confesión, el magnate desapareció. Quedó el hombre. Estoy escribiendo el bloque 9. El toque de su mano fue eléctrico, una corriente de vida que recorrió la frialdad que Damián había albergado por tanto tiempo. «Clara», susurró, y esta vez su voz no contenía ni rastro del magnate, solo la vulnerabilidad de un hombre que temía perderlo todo de nuevo. «Creí que el amor había muerto conmigo, que era solo un recuerdo. Pero tu ternura, tu bondad inquebrantable, no solo sanaron a mi hija, me han despertado a mí». Se acercó un paso más, sus ojos recorriendo su rostro como si memorizara cada línea. «Ya no eres la acompañante de mi hija. Eres la mujer que ha llenado de luz esta casa. Te has convertido en el aire que respiro». Clara, que nunca había esperado nada de la vida, sintió sus ojos llenarse de lágrimas de felicidad. «Y yo», dijo ella, «he encontrado un lugar donde mi corazón puede descansar». Él levantó la mano y acarició su mejilla, y en el silencio del jardín, bajo la aprobación de la luna, la besó. Fue un beso de redención, un pacto de dos almas rotas que, juntas, volvían a estar completas. La mansión Alcázar nunca volvió a ser la misma. Donde antes reinaba el mármol frío, ahora había alfombras cálidas. Donde había silencio, ahora resonaba la música y la risa imparable de Sofía, quien se había convertido en una niña vibrante y alegre, inseparable de la mujer que ahora llamaba mamá. Clara, con su elegancia natural y su dignidad intacta, asumió su lugar no como la señora de la mansión, sino como el corazón del hogar. El invernadero se convirtió en el centro de su vida familiar, un lugar donde los tres pasaban las tardes entre la tierra y las flores, construyendo algo real. Damián, por su parte, aprendió a dejar su imperio en la puerta.
descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en sostener la mano de Clara y escuchar a su hija contarle un secreto. Un hombre rescatado de su propia fortaleza de oro por la ternura de una empleada. Esta historia, mi querida comunidad, nos deja una lección profunda. Nos recuerda que en un mundo que valora la dureza, la lógica y el poder, a menudo es la ternura silenciosa, la empatía sin pretensiones, la que posee la verdadera fuerza para sanar. Clara solo quería ayudar. Ella no buscaba riqueza ni poder. Su instinto era reparar lo que estaba roto. Y en ese gesto puro, desinteresado, encontró la llave no solo del corazón de una niña muda, sino del alma blindada de un hombre poderoso. Nos enseña que la bondad nunca es insignificante. Un gesto simple puede desarmar las defensas más fuertes y recordarnos que, bajo las armaduras que usamos, todos necesitamos desesperadamente la misma ternura que aquella niña. El viaje de Damián y Clara nos demuestra que el amor verdadero no respeta las barreras sociales, las clases ni las expectativas. Nace en el territorio de la necesidad emocional, en el reconocimiento de un alma gemela. La vida nos pondrá a prueba. Nos rodeará de voces cínicas como la de Beatriz, o de falsos expertos como el doctor Rivas, que intentarán convencernos de que la lógica fría es el único camino. Pero debemos aprender a escuchar esa intuición, esa voz interior que reconoció Damián cuando vio a Clara en el jardín. Debemos atrevernos a apostar por la bondad, a confiar en lo que sentimos por encima de lo que nos dicen que deberíamos sentir. Porque la sanación más profunda rara vez viene del ruido, sino de la calma de alguien que se atreve a ver. Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso, por permitirme narrar esta transformación. Espero que la historia de Clara y Damián les haya tocado el corazón y les sirva de inspiración. El amor y la ternura son las fuerzas más revolucionarias del universo, capaces de derribar imperios y reconstruir vidas. Soy Alejandro Santoro, y ha sido un honor compartir estas emociones con ustedes. No olviden llevar esta lección en su corazón y buscar la ternura en los gestos más pequeños. Los espero, con el corazón abierto, en nuestra próxima historia. Que tengan una noche llena de paz